Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les predico, que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo los prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por las gracias de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos. Aún he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sea ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Todos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, tu misericordia es eterna. Todos te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. Todos te damos gracias, Señor, porque eres bueno. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Todos te damos gracias, Señor, porque eres bueno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entró en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me lo ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no has dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho.
En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos en la primera lectura de Corintios, San Pablo está diciendo a ellos de la fe verdadera. ¿Por qué le habla a ellos de esto? De lo que le enseñó a ellos y que lo aceptaron con firmeza. Es porque él se iba y venían otros superapóstoles que llaman, que le predicaban otra cosa. Y mucha gente se cambiaba otra vez. Entonces, él tuvo que enfatizar que él recibió, lo que recibió, que realmente no era digno de Jesús, hasta se llamó aborto, que él lo recibió de Jesús, lo que le enseñaba. Y que esta gente que entra y sale y que hace cambiar mucha gente, no están firmes en la fe. Y creo que eso se puede aplicar a muchos, ¿no? Cuando uno está firme en la fe, uno sabe lo que uno cree. Pues, ¿qué crees tú? La enseñanza de la iglesia, el magisterio, uno sabe lo que dice la Biblia, y la Biblia está dividida en la escritura y la tradición. Entonces, uno tiene firme la fe, pero imagínese usted que somos católicos y creemos en el horóscopo, en lo que tiene en la mano, en la planta de no sé qué cosa que la ponemos en la puerta, en la herradura que me da buena suerte. Eso no es de la fe está firme en Jesucristo. Y eso es lo que decía él, que mucha gente decía, bueno, este no está hablando de Moisés, está hablando de otra cosa. Y ese es un problema que se ha presentado en la iglesia mucho tiempo. Hay gente que cree en unas cosas y somos católicos, pero creemos otra cosa, por ejemplo, Hare Krishna, el yoga, tantas cosas que no son de la fe católica. Entonces, la enseñanza de hoy para la gente de Corintios, y quizás se puede aplicar a nosotros, que nuestra fe tiene que estar fijada en Jesús muerto y resucitado, y que perdona nuestros pecados, y que no hay poder más grande que el poder de Jesucristo. No existe. Por lo tanto, si yo tengo un problema, voy a Jesús y le entrego a Él toda mi vida, y con fe le pido lo que necesito y Él me dará lo que me conviene. Muy bien, en el Evangelio de hoy tenemos una mujer que no tiene nombre, pero una mujer que sintió el llamado de estar con Jesús. Pero es algo dentro del corazón. Yo me he dado cuenta en los retiros que yo he vivido y en los retiros que yo he asistido con los parroquianos, que muchas veces en los retiros entra ese amor de Dios que hace remover los cimientos del corazón. Y a veces lloramos porque nos sentimos pecadores. Cuando yo estaba pensando en esto, en los retiros que hemos vivido, tanto del retiro de Maús, tanto de la escuela de iniciación, todos los retiros de pareja, cuando una persona siente la presencia de Dios muy fuerte, el amor que uno siente hace que uno llore. Y eso me hace pensar en esta mujer. Esta mujer era pecadora, dice que tenía mucho pecado. No sabrá cuántos pecados tendría, cuánto tiempo tendría ella de mala vida, la conocía todo el mundo. Y sin embargo, un momento determinado sintió ella que Jesús iba a estar ahí. Y lo que hizo fue llorar. Me acordé de los retiros. Llorar. Porque eso es cuando uno se acerca a la bondad y amor de Dios. Cuando se acerca ese cariño, ese amor profundo en el corazón que Dios te tiene. Fíjate la postura, ¿no? La postura del fariseo. El fariseo invita a Jesús. No lo invita porque es amigo de Jesús, por favor. Invita porque quiere averiguar quién es este. Usualmente la gente invita a comer la gente que tiene algo en común. Pero este invitó porque quería saber quién era este Jesús, que no habla de Moisés, habla de una nueva forma de amor. Y él no entendía, Simón el fariseo, que cuando viene Jesús viene con todo.
No viene solamente Jesús, viene con todo lo que es Jesucristo. En eso está la compasión y la misericordia y también el reto. Él le hizo a este señor, a este Simón, le hizo una pequeña parábola, la cual entendió. Pero la misericordia viene con Jesús. No viene solamente el hecho de decirme lo que tengo que hacer, sí lo entra, pero también viene el amor que nos tiene. Y ese es el episodio de hoy de esta mujer que no tiene nombre, pero que sí tenía algo dentro de ella, que el Espíritu la estaba llevando hacia Jesús. Y tenemos un fariseo que no tenía fe en Jesús, que lo que quería era averiguar acerca de Jesús, y sus invitados igual. Y como no creían en Jesús, pues no recibieron nada. Esta mujer recibió el perdón de sus pecados. Como dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así dice, y lo decimos en misa también. Esta mujer cuando cuando quería hacer algo, no le importó que se dieran cuenta quién era ella. Lo que le importaba para ella era acercarse a Jesús. Y eso es hermoso. Cuando una persona deja a un lado toda su forma de ser para hacer lo que Dios quiere. Pidamos al Señor hoy que tenemos celebrando hoy el santo San Roberto Belarmino. Y este santo San Roberto fue un hombre de los 1500, muy inteligente, muy sabio, desde muy pequeño, muy sabio. Pero su mamá era sobrino de un papa y su mamá le enseñó desde muy pequeño que debía ser muy sencillo. Tanto así que se metió a sacerdote a los jesuitas y como en aquel tiempo, los 1500, los jesuitas no pueden tener cargos altos, tienen que ser siempre sacerdotes. Él dijo, me meto aquí para nunca hacer nada. Para que no me nombren ni papa, ni obispo, ni nada. Me quedo acá. Pues pasa lo siguiente, como era tan inteligente, el papa lo invitó a que hiciera unos libros contra la iglesia protestante. En ese momento le dice, yo te voy a nombrar obispo. Y él dijo que no. Que en la regla de jesuita decía que no, en aquel tiempo, que no se podía nombrar ningún papa, ningún obispo, ningún cardenal en la orden. Y el papa dijo, yo tengo la autoridad de absolver esa ley. Y si tú no eres obispo, estás en pecado mortal. Imagínense, esto dice el Papa. Pues no le quedó otra, ¿no? Y entonces él es obispo, luego lo nombran cardenal y casi va a ser Papa, pero no lo fue. Pero un hombre muy sencillo, desde su principio no quería ningún cargo, escribía mucho. Se decía que sus homilías o sermones eran muy elocuentes porque eran copia de muchos grandes escritores de su época. Hasta que un día le dijeron, padre, hable de usted, hable de lo que usted sabe, no lea, no traiga cosas que usted ha aprendido. Y dice que fue tan hermosa esa homilía que muchos corazones se convirtieron. Entonces, hoy celebramos esta fiesta y es doctor de la iglesia también. Esta fiesta hermosa de un hombre que quiso ser sencillo y el Papa lo coronó. Es decir, Dios le tenía otros planes para hacerlo. Al principio para su canonización no fue fácil porque había corrientes de teología que no estaban de acuerdo, pero después todo se arregló, todo se supo que él estaba como la iglesia decía. Y fue nombrado santo, hubo milagros después de su muerte. Se dice que cuando él, cuando se llamó, le pidió que toda su pertenencia se la dieran a los pobres. Pues pasó que él tenía suficiente dinero, no más que para enterrarlo a él, porque no tenía nada de dinero. Bueno, pidamos al Señor hoy, el día de San Roberto Belarmino, y también a todos nosotros, que vengamos a Jesús con corazón, pidiéndole ayuda, que no nos importe, pero lleguemos a Él, porque el Señor nos quita la enfermedad, nos quita el dolor, nos quita la pena, nos da amor y nos levanta. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.